Buenas tardes. En este vídeo quiero interpretar para ustedes una fantasía que he hecho para guitarra sobre los temas más famosos y más bonitos de la banda sonora de Piratas del Caribe. Al parecer, esta banda sonora se la encargaron en un principio a Alan Silvestri, el compositor de éxitos como Forrest Gump, pero cuentan que por diferencias creativas Silvestri decidió salirse de Piratas del Caribe y entonces se lo encargaron a Hans Zimmer y a su equipo. Para que le coja despistado, Hans Zimmer ha creado grandes obras como esta o esta. Entre muchísimas otras. Y por lo visto, cuando llamaron a Zimmer, solo le dieron 20 días para componer la banda sonora de Piratas del Caribe. Imaginaros el estrés que le entraría a este muchacho. Pero dijo, challenge accepted. Así que él y Klaus Badelt escribieron los temas principales y en los siguientes días el resto del equipo orquestó estas melodías, fabricando entre todos así una de las bandas sonoras más identificables y características de toda la historia de la música para el cine. Y yo estoy segura de que ese tema principal está inspirado en la guitarra y en la música española. ¿Por qué? Pues porque era la época en que los piratas estaban en su apogeo, en su esplendor. Era una época de descubrimientos, de exploraciones a otras tierras, luchando por el poder y la riqueza. Y alrededor de la corona inglesa hubo muchos piratas, pero también alrededor de la corona española. Cuentan que el pirata más famoso de todos los tiempos no fue Jack Sparrow, sino José Gaspar, un sevillano nacido en 1756 que cuentan que saqueó toda la costa oeste de Florida a finales del siglo XVIII. Algunas leyendas cuentan que era consejero del rey Carlos III y que como era un mujeriego y andaba con unas y con otras, una de sus amantes se puso muy celosa y despechada se inventó que José había robado las joyas de la corona. Así que José, para evitar que lo metieran preso, cogió su buque y juró venganza contra España a través de la piratería. Se cambió el nombre a Gasparilla y saqueó todo barco que se le cruzaba, acumulando un gran tesoro que ocultaba en su isla secreta en Florida, la isla Gasparilla. Y esta es solo una de las miles de historias de piratas españoles. Por supuesto, para hacer una banda sonora sobre piratas, tienes que ambientarte en lo que significaba ser pirata y en la música que se tocaba entonces. En aquellos tiempos España era un imperio que poseía territorios en prácticamente todos los rincones del globo terráqueo. Y allá donde iban con sus barcos, también llevaban su música y sus guitarras. Las danzas más famosas españolas de aquella época eran la chacona, la zarabanda, la españoleta, los canarios, o la folía. Solían llevar un ritmo ternario, a veces combinaban el 3x4 con el 6x8 que está presente en lo que hoy en día es el flamenco. Y ese impulso rítmico también lo observamos en Piratas del Caribe. Qué casualidad que está todo conectado, ¿no? Fijaros cómo encaja Piratas del Caribe dentro de la folía Rodrigo Martínez, cabe perfectamente en los mismos acordes. Rodrigo Martínez, lleva el mismo ictus o impulso rítmico, la misma secuencia armónica. Esa secuencia armónica se parece mucho a la romanesca que os conté con más detalle en mi vídeo Guárdame las vacas y el polo margariteño. ¿Casualidad? No lo creo, mi obra. Y como esta, muchísimas otras danzas españolas de la época, como la famosa españoleta de Gaspar Sanz. Que además Joaquín Rodrigo incluye en su Fantasía para un gentilhombre, pero eso es otra historia. Así que no sería de extrañar que Hans Zimmer
haya oído a lo largo de su vida diferentes danzas españolas barrocas y que le hayan servido de inspiración como el que saca un perfume a través de exprimir las gotas de toda una tradición. Y yo he hecho una fantasía para guitarra inspirándome en los temas más famosos. Puedes adquirir las partituras y tablaturas de mis arreglos y composiciones en paolahermosin.com y espero que te guste. Si es así, puedes suscribirte, dar me gusta, coméntame qué te ha parecido y también puedes compartir el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo. Mamma mía, me va a pegar un latigazo. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Me vuelvo a poner este parche. Esta vez no me lo voy a poner en el ojo porque la última vez no veía nada. Estaba mareada tocando. Venga. ¡Qué picor! ¡La etiqueta! ¡No! Ah, no, 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 no. Yo ho, the time was dead for me.